En cuanto a la voz narradora de esta novela, una voz que al principio es muy objetiva, es la de un cronista puro, pero después a medida que va avanzando empieza a distanciarse un poco de Ursúa, ¿no? Lo pone en tela de juicio. Quisiera saber si fue una tarea fácil la de escoger el punto de vista o si lo tenías claro desde un principio, si tuviste debates, va a ser este narrador, este otro. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, cuando un proceso narrativo ha durado tanto tiempo como en este caso mío, esta trilogía, a la que le dediqué casi 15 años, hasta el narrador va viviendo metamorfosis naturales, ¿no? Hasta el autor va viviendo metamorfosis naturales, ¿no? En que hace 15 años yo no era el que soy ahora, por supuesto. Y en esa medida, el narrador, al comienzo me fue impuesto por la historia, ¿no? Yo casi necesitaba solamente un instrumento narrativo, más que una persona. Instrumento narrativo significa, yo quería contar los dos viajes primeros al Amazonas, un viaje de descubrimiento que fue el viaje de Orellana y un viaje de conquista que fue el viaje de Pedro de Ursúa, y yo necesitaba que alguien hubiera estado en los dos viajes para que pudiera compararlos en carne propia. Averigüé si alguien había hecho esos dos viajes y supe que sí, que por lo menos 3 de los marinos que fueron con Orellana en el 1541 volvieron a la selva con Pedro de Ursúa 20 años después. Entonces yo sabía que existía ese tipo de personaje que había hecho los dos viajes. Entonces yo me dije, uno de estos es mi narrador ideal, porque puede comparar lo que pasó primero con lo que pasó después. Inmediatamente eso me planteó una primera pregunta de tipo psicológica, que empezaba a complejizar al personaje. Yo me dije, ¿cómo es posible que alguien que fue al primer viaje, con todos los sufrimientos que eso significó, se haya animado a ir al segundo, ¿no? Porque ya ir a un viaje era de exceso de temeridad y casi de delirio. Bueno, yo me dije, tenía que ser muy joven cuando fui al primero, para que haya alcanzado a ir al segundo, porque en ese entonces llegar a los 50 años era ya llegar a la ancianidad, ¿no? De manera que un viaje con 20 años de diferencia exige que él tuviera 20 años en el primer viaje y 40 en el segundo. Y eso ya empezó a darle un perfil humano al personaje. Ya exigió que fuera un joven en su primera época, que fuera un hombre maduro en la segunda. Y yo me podía argumentar que ciertamente es posible, y era posible en esos tiempos, que alguien que no había hecho fortuna y que había estado por años en las Indias como conquistador, como les pasaba tanto sin obtener ninguna riqueza, estuviera dispuesto a jugarse los restos en una expedición al final de la vida y volver a donde ya había padecido tanto al comienzo. Y eso le fue dando rasgos psicológicos nuevos al personaje. Sin embargo, yo me dije, pero alguien por sí mismo no emprendería ese viaje. Eso requiere que alguien más lo haya convencido. Y empecé a preguntarme cómo sería Pedro de Ursúa y qué tan convincente sería y qué tan seductor sería para lograr convencer a un veterano que estuvo hace 20 años en esa selva, que vuelva con él y que le sirva como vaquiano, como pionero, ¿no? Y le dé la seguridad de estar yendo con alguien que ya medio vio lo que van a encontrar. Y fue así como el personaje se fue armando, digamos, en mi mente, y como fue encontrando una tonalidad, unas edades, unas características, y como se me fue revelando también la relación entre el personaje y el narrador, ¿no? Entre el narrador y el protagonista. Tal vez lo que me ha obligado a escribir esta historia es el hecho de ser hasta ahora el único humano que ha vivido estos dos viajes. Cualquiera se preguntará por qué un hombre que en su juventud se vio arrastrado a recorrer la serpiente de agua ha sido capaz de volver a su infierno 20 años más tarde, ya a las puertas de la vejez. Ahora, hay algo muy interesante allí, y es que aunque estas novelas están inspiradas en hechos históricos, y yo trato de respetar al máximo esos hechos históricos, al menos en lo que tienen de fundamental, hay muchos procesos que son procesos puramente literarios. Por ejemplo, de construir este narrador y de descubrir qué tipo de relación puede tener con el protagonista. Ya todo esto pertenece a la ficción porque no se puede llegar a la sustancia de lo real a través de documentos. Entonces el personaje fue ganando realidad, aunque yo diría que realidad literaria, más que realidad histórica, ¿no?
Y yo esperaba que llegara a tener una voz convincente, que a la manera de que en el momento de hablar de verdad estuviera recordando cosas, y a partir de ese momento el novelista ya solo espera ser sorprendido por su personaje, que el personaje le revele cosas y que el personaje empiece a vivir por sí mismo, y ese es un interesante ejercicio. Uno nunca está seguro de haberlo logrado, pero por lo menos es lo que uno sueña hacer. Pero me ocurrió un hecho, y es que yo me dije, no solo necesito que este narrador haya estado en los dos viajes y que después haya sido seducido por Ursúa para ir al segundo. Yo no puedo contar esta historia desde la perspectiva de España, porque la historia de la conquista ya ha sido contada 1000 veces desde la perspectiva de los españoles. Pero tampoco la puedo contar desde la perspectiva de los indígenas, porque no hubo quien pudiera hacer en ese entonces un relato desde la perspectiva, digámoslo así, de los vencidos. El relato de los vencidos no brotó jamás a la superficie de ningún lenguaje. Entonces yo me dije, solo si yo quiero contar una versión distinta de lo que ocurrió, necesito por lo menos que este personaje sea un mestizo, ¿no? Ya que no puedo contar la versión indígena y no quiero contar la versión española, de lo que sí me siento capaz yo como mestizo americano es de contar, de reconstruir esa historia desde la perspectiva del mestizaje. Y eso hacía que yo necesitara que el personaje, que el narrador fuera hijo de un español y de una indígena, que era el mestizaje más común de la época. Eso le dio un nuevo rasgo, una nueva característica a ese narrador. Y ya las circunstancias, bueno, también yo necesitaba que tuviera una formación de cronista, y me pareció bueno llevarlo a estudiar con Gonzalo Fernández de Oviedo en Santo Domingo, pero si tenía que estudiar desde muy joven con Gonzalo Fernández de Oviedo, tenía que haber nacido en Santo Domingo, ¿no? Eso me exigía que naciera allí. Entonces era en Santo Domingo donde el conquistador se había encontrado con la indígena y habían tenido ese hijo, ¿no? Esos fueron, digamos, los meandros por los cuales discurrió el proceso de construcción del personaje o de irrupción del personaje. Pero un día, leyendo una crónica, descubrí que uno de los personajes que iba en el viaje de Orellana era hijo de un español y de una indígena y había nacido en Santo Domingo. Entonces en ese momento yo me dije, bueno, este es mi personaje, yo no esperaba encontrarlo tan nítidamente, pero se ajusta en todo lo que yo necesito, o sea que él fue. Y descubrí que su nombre era Cristóbal de Aguilar, pero yo no me atrevía a decir, a que él dijera y confesara en la novela cuál era su nombre. Solo en una nota al final del libro dije, podría ser que este narrador sea Cristóbal de Aguilar, que es hijo del hombre que trajo los primeros libros a la española y de una indígena de allí. Y de tal manera el personaje fue ganando una realidad histórica que yo no esperaba, que ya en la tercera novela Ursúa lo nombra con su nombre propio, ¿no? Lo cual hizo que acabara de tener realidad.